Hola y buenas noches aquí en Europa. Buenas tardes en nuestra América Latina. El enlace latinoamericano europeo, está aquí nuevamente con nosotros con otro tema interesante. Esta vez Ecuador, turismo ancestral. Una cordial bienvenida a quienes nos acompañan conectados, conectadas en todas las plataformas digitales, en el Zoom, en el Facebook Live o en YouTube, y también en los medios digitales activos que nos transmiten. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y les saludo desde Alemania. Sabido es que en toda nuestra América Latina y por consiguiente también en Ecuador existen diversas nacionalidades indígenas. En el Ecuador, en el caso específico, tenemos alrededor de 18 pueblos originarios, quienes desde siempre albergan un sinnúmero de conocimientos ancestrales, antes invisibilizados y hasta menospreciados, en el marco de nuestras culturas coloniales y postcoloniales. Afortunadamente, han existido y existen también científicos, emprendedores y profesionales de diversas ramas que dedican su experticia, su tiempo, para rescatar, preservar y fomentar saberes y sapiencias de los pueblos originales de nuestra América Latina. El día de hoy tenemos como invitado a Nicky Armas, quien es ecuatoriano y uno de los iniciadores del proyecto Ecuador Turismo Ancestral, que es una propuesta que él en breve nos la dará a conocer más cercanamente. Ecuador Turismo Ancestral trabaja desde 2020 con el apoyo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH por sus siglas, que es un organismo especializado dentro de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Ecuador Turismo Ancestral consta ya de diversos reconocimientos, como el premio Emprende Ecuador Productivo en el 2021. También es ganador del premio ECO del mismo año, que es un premio que se le da, un premio que se le da a diversas empresas emergentes en Ecuador por sus actividades, ¿no? Bueno, dicho esto, le doy la palabra a Nicky Armas, recordándole que tiene alrededor de 20 a 25 minutos para exponer su tema, y luego pasaremos a una ronda de preguntas que surjan desde aquí, desde el Zoom o desde los otros medios digitales. Nicky, adelante. Elizabeth, un gusto. Saludos a la audiencia. Saludos desde aquí, desde Quito, Ecuador. Quito, corazón del mundo. Y efectivamente es el centro neurálgico del puro corazonar. La forma del Ecuador es un corazón. Para nosotros es un honor y un placer. Estamos también con mi socio y parte del equipo, Sebastián, quienes somos parte de los socios fundadores de Ecuador Ancestral. Ecuador Ancestral nace como una propuesta de poner en valor las ciencias y saberes ancestrales, inicialmente ecuatoriales. Realmente los dos somos ingenieros de sistemas informáticos, pero hemos estudiado las carreras de ciencias ancestrales. Y el objetivo nace, la propuesta nace en base a crear una plataforma tecnológica con modelo de economía colaborativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros integramos ecosistemas. La economía colaborativa es de integrar ecosistemas. Entonces, las plataformas colaborativas a nivel mundial son Uber, Airbnb, plataformas que no son dueñas de los actores. Por ejemplo, Airbnb no es dueña del hospedaje, sino que le integra. El tema de Uber, no son dueños del transporte, pero lo integran. Entonces, nos nació la propuesta y nació de un tema académico, cómo integrar un ecosistema ancestral. Entonces, nace ahí la propuesta de primero tener una plataforma que integre y a través de esta plataforma se presente al mundo. Entonces, efectivamente, la biodiversidad de Ecuador y la pluriculturalidad es amplia porque tenemos 18 pueblos y 14 nacionalidades. Y cuando uno se conoce cada vez de cerca, se entiende por qué son nacionalidades diferentes dentro de un país, porque tienen su propio entendimiento, su propia cosmovisión, su forma, su cosmovivencia. Entonces, nos pareció muy apasionante y yo efectivamente nací en una zona de Cotopaxi. A los 7 años vine acá a la capital, pero cuando uno regresa, entiende por qué nace en un lugar, porque en un lugar específico eh, tiene un propósito el que uno haya nacido en ese lugar. Y ahí es cuando se da el mito del eterno volver. Volvemos con el tiempo con otro entendimiento, como la espiral de la vida, y vemos para otro propósito. Entonces, esta idea fue presentada
al Ministerio de la Producción en los proyectos de emprendimiento para que pueda ser beneficiario de un capital semilla. Entonces, efectivamente, presentaron como 8.000 proyectos y este fue uno de los 100 proyectos seleccionados para desarrollar, porque el concepto es generar, primero, identidad en la marca país. Nuestros vecinos, como Perú, México, tienen una estrategia ya de 30 años o más posicionando el tema ancestral. Bueno, tienen la ventaja de que descubrieron Machu Picchu en el siglo pasado, uno de los descubrimientos más importantes arqueológicos del siglo. Pero quiero decir que en Ecuador contamos también con esa misma ancestralidad que cuentan nuestros amigos vecinos. El tema es que todavía están ocultas. Bueno, el 80% de los espacios sagrados, centros ceremoniales del mundo han sido destruidos, pero aquí algunos se mantienen y se te mantienen ocultos. Sin embargo, no obstante de eso, ese 10, 15, 20% son los que hemos rescatado mediante investigaciones. Entonces, esta propuesta que fue presentada fue el objetivo de crear ecosistemas de la manera siguiente: realizar investigaciones de los paisajes culturales del Ecuador. Un paisaje cultural está asociado a una cultura originaria. Entonces, por eso es que en todas las provincias de nuestro Ecuador, que generalmente es en la sierra, centro, son los nombres de los grandes apus tutelares: la provincia del Chimborazo, el apu titular Chimborazo; la provincia de Cayambe, el apu titular Cayambe; Imbabura, con el Taita Imbabura; o Cotopaxi, con el Taita Cotopaxi. Estas investigaciones fueron realizadas por especialistas investigadores que tienen 30, 40 años de investigaciones en este mundo de la ancestralidad. Y hemos plasmado esa documentación para, primero, conocer más de cerca la cultura en esos espacios, eh, paisajes culturales, que ahora son algunos geoparques, identificar sus espacios sagrados, sus centros ceremoniales y sus lugares energéticos. Entonces, en cada libro de estos, que ahora son 17 paisajes que hemos desarrollado, se han identificado cerca de un centenar de estos lugares ancestrales del Ecuador, que están alineados a las grandes líneas geobiológicas del continente y estas del planeta, que es básicamente la malla electromagnética de la Tierra, con sus líneas Curry y Ley, que son lugares energéticos. Entonces, el equipo investigador está formado por un especialista en toda la ancestralidad, en semiótica, en entendimiento de los paisajes, un geobiólogo. Él es Diego Velasco, el especialista ecuatoriano, es PhD justamente en este tema, en paisajes culturales. Y el otro especialista es Claudio Ordain, es un especialista en geobiología con cerca de 3.800 puntos investigados a nivel mundial. Él es uno de los investigadores que reconoce más del mundo que creo que cualquier especialista ecuatoriano, porque con él hemos mapeado en estos 2 últimos años el Ecuador, recorriendo todos estos centros ceremoniales. Y el otro tema es el arqueoastrónomo, un arqueoastrónomo que es Patricio Bustamante, que está en Chile, que forma parte de la Sociedad Arqueoastronómica de Chile, es un especialista igualmente de mucha data, de cerca de 40 años de experiencia, que ha investigado los marcadores solsticiales de nuestro país. La arqueoastronomía, básicamente, a diferencia de la arqueonomía, es que ya no solo conecta con el piso, con el mundo del Caipacha, sino con el mundo celeste y terrestre. Entonces, ¿cómo se entendía las grandes alineaciones y el comportamiento terrestre alineado a la parte constelar? Entonces, estas investigaciones o estos estudios también están ya documentados en esta enciclopedia. Por tanto, tenemos un libro que es Las Rutas Ancestrales del Ecuador, el Capac Ñan, el Inti Ñan, el Caracas Ñan. Otro libro de arqueoastronomía, manual básico de arqueoastronomía, y la geobiología aplicada al turismo, porque el propósito de todas estas investigaciones no es que queden básicamente en libros, sino que sean puestas en valor a través de una experiencia de turismo. Por eso nace también, de Ecuador Ancestral nace Ecuador Turismo Ancestral. ¿Qué es el turismo ancestral? Recorrer estas rutas iniciáticas en los lugares energéticos, espacios sagrados y centros ceremoniales, pero ya puestos en valor e investigados. Y ahí irlos creando los productos turísticos, integrando el ecosistema turístico, que es básicamente hospedaje, alimentación, gastronomía, transporte, a todos estos lugares. Y con el componente principal, que son las comunidades ancestrales, que son los custodios, los que mantienen los saberes ancestrales de sus localidades. Entonces, esta es la propuesta inicial de cómo nace Ecuador Ancestral y cómo el Estado mismo lo ve con buenos ojos en el sentido del modelo de economía colaborativa, porque no propone el desarrollo de una localidad, sino de estas rutas que están planteadas, como ustedes lo ven aquí en la espalda está el Ecuador con sus rutas ancestrales, donde está el colibrí,
Y son estas rutas ancestrales para que se conozca como todo un ecosistema donde todas las nacionalidades de los pueblos tengan una integración a través de los orígenes, con los estudios que nosotros los llevamos desde, los comprendemos desde la época prediluviana, esto es 12.000 o 11.500 años antes. Eso de manera general. Él y Jenny, encantado también, Cristian, de estar aquí. Si hasta el momento tienen alguna inquietud, estamos prestos para atenderles, para solventarlas. Muchísimas gracias, Nikki, por bueno, por presentarnos la propuesta, el proyecto, excelente. A mí personalmente me parece interesante que dos ingenieros de sistemas tengan una iniciativa de tal índole. Me gustaría saber un poco más a fondo cómo surge, porque partiendo desde vuestra formación, pues no veo el enlace todavía. ¿Podrían, por favor, ahondar un poquito en eso? Doy a dar paso, José. Pero básicamente somos ingenieros de sistemas y estudiamos ciencias ancestrales. O sea, sí tenemos la carrera adicional de ciencias ancestrales. El tema es que la tecnología la utilizamos como un soporte para difundir todos estos conocimientos. Ujú. Ah, ahora me queda un poco más claro. Muchísimas gracias, sí. Tenemos desde Londres una pregunta, Jenny. Por favor, tu micrófono, gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Me parece muy interesante su proyecto en términos de el mismo hecho de que muchos de nosotros no tenemos conocimiento a fondo de nuestra propia identidad, ¿no? Y en términos de eso, ¿cómo ustedes o qué dirían ustedes a las personas que no saben nuestra ancestría y que quieren aprender más? ¿Cómo su proyecto ayuda a las personas que no saben de esto? Claro, nada, primero, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Te cuento que sí, desde Cuero Ancestral nosotros manejamos diferentes líneas de trabajo. En esta parte justo de los saberes ancestrales hay tres puntos importantes que estamos manejando Ah, no le pagaste el micrófono. ahí para justo la difusión de los saberes. El primero es a través de las experiencias turísticas. Hay muchas personas, las personas, por ejemplo, que no son académicos, em, conocen mucho más cuando de forma de experiencias, ¿no? Entonces tratamos de, a las personas que conocen a través de las vivencias, a través de estos justo estas experiencias turísticas, darles a conocer la ancestralidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades, así como de la riqueza ancestral que tiene Ecuador en este caso, ¿verdad? Entonces es una de las formas como las que llegamos a las personas. Otra de las formas es que nosotros trabajamos con material audiovisual. Vamos, realizamos entrevistas, levantamos videos, hemos desarrollado documentales cortos, hemos desarrollado 4 documentales y estamos en el proceso de crear más, porque esto enfocado en cambio a las personas que son mucho más visuales, personas que sienten, o sea, que perciben esta información de esta forma, ¿no? Ahora, otro mecanismo, por ejemplo, justo para la parte académica, nosotros desarrollamos libros. Invitamos, claro, siempre a las personas a leer, algunos somos más afines a leer, otros no somos tan afines a leer, entonces parte de, pero nosotros hemos desarrollado los libros para difundir el saber ancestral desde una conciencia un poco más académica, desde pruebas, digamos, más académicas de personas que ya perciben y necesitan, por así llamarlo, pruebas, ¿verdad? Y finalmente nosotros tenemos otra forma de difusión que son los cursos. Hemos hecho alianzas con universidades en donde podemos, a través de estas alianzas, hemos desarrollado cursos de capacitación, de educación continua para personas que están interesadas en conocer más, más allá de un libro, más allá de la experiencia de conocer a través de un tour o de un video, sino que quieren ya conocer de la mano de los investigadores o docentes sobre cada una de los pueblos, nacionalidades y el conocimiento que tenemos. ¿Sí? Esos son más o menos los mecanismos. Elizabeth, ¿me permites una pregunta más? Adelante, adelante. En términos de cómo ustedes, cómo su programa se añade, porque yo tengo dos niños, ¿no? Por ejemplo, mis dos hijos, pero ellos nacieron acá, ya en Inglaterra, son mitad británicos, mitad ecuatorianos, entonces me gustaría saber cómo ustedes pueden atraer a esta gente más joven, a esta generación que tal vez ya ni siquiera está en el Ecuador, y también niños que no son ecuatorianos, ¿no? ¿Qué hacen ustedes para traerlos?
Ahí yo, sinceramente, me enfocaría más en las experiencias turísticas y en la parte audiovisual. Comento esto porque nosotros hemos manejado experiencias turísticas donde se han hecho experiencias con familias, ¿no? Entonces salen por ejemplo, son madres, o son padres y niños pequeños. Entonces, a lo largo de todo el trayecto, suele ser 1 o 2 días de experiencia, los niños van experimentando todo lo que tiene que ver con los pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, se hace una mini ceremonia de agradecimiento a la Pachamama. Se hace una pambamesa. Se comen los alimentos con ingredientes nativos de la zona. Ellos juegan, o sea, el objetivo, porque se hacen comunidades, entonces el objetivo también es que los niños interactúen con los niños de las comunidades. Entonces van creando esta sinergia. Ahora, un poco a la distancia, si por ejemplo en este caso están allá, ya involucraría más el tema audiovisual. Algunos contenidos que hemos desarrollado, claro, son un poco más como por un público un poco más adulto, pero también tenemos contenidos o hemos desarrollado contenidos que son videos cortos o más puntuales que muestran como que las bondades de cada espacio. Entonces, claro, tal vez enfocado netamente en niños pequeños, podemos abarcar este mundo para tratar de enseñarles más, porque como tú lo planteas, hay personas que somos ecuatorianos de sangre, digamos, pero estamos lejos Claro. de la tierra. Entonces es un método en el que se puede dar a conocer estos pasos, que sería a través de la parte audiovisual principalmente. Ujú. Ideal si es que hacen algún tipo de paquetitos que puedan ustedes como exportar casi, ¿no? O sea, porque hay una comunidad bastante grande aquí en el Reino Unido mismo, pero en otros países como que estuvieran exportando su turismo. Una idea, digo yo, si es que sería el cliente número 1. Ya, perfecto. Entonces, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Nosotros más bien es justo lo que buscamos, que no solo las personas que están fuera de Ecuador, sino se identifiquen con esto y que sea exportable, como tú lo mencionas, las experiencias, sino también personas de afuera que no son ecuatorianos, que no tuvieron esta suerte. Entonces, puedan conocer también sobre estas experiencias. Y claro, hemos hecho parte del material y yo ahorita en este momento les vamos a presentar un video corto. Es uno de los videos que hemos estado manejando de forma audiovisual para que vean un poco el contexto. Y claro, tenemos una gama un poco amplia que igual, como tú mencionas, es exportable totalmente para que las personas puedan ir conociendo la instancia y hasta que puedan venir las bondades de Ecuador. Entonces, sí, ahorita les vamos a pasar el video. Ujú. Gracias. Sí. Bueno, dale. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Ujú. Claro, amigos, ujú. Sí, por favor, Nikki. Ujú. Sí, mientras ahorita les subo el video, queremos indicar que efectivamente todo esto nace post pandemia, porque en la pandemia se evidenció qué vulnerable es la sociedad y qué importante todas las comunidades, las comunidades ancestrales no tuvieron el impacto que la sociedad, y sin alimentos, encerrados, sin esa conexión con la naturaleza. Y nace en ese momento la importancia de revivir esos saberes ancestrales. Todavía, pese a que ha habido ya 500 años de todo este sincretismo, de esta mixtura, sin embargo, se han mantenido, siguen vigentes. Entonces, en este momento les vamos a presentar el concepto de Ecuador ancestral y luego pasaremos a ver un poco de experiencias que tenemos en ese sentido. Listo. Bélgica, ¿tú tienes el video o los ponemos como... Sí, a ver, un momento. Sí. Nos confirma si lo ven, ¿vale? Sí, todo bien. Turismo Ancestral Ecuador te ofrece una experiencia vivencial transformadora para tu bienestar físico, energético, emocional y espiritual. Conoce al Ecuador milenario, visita sus lugares sagrados, energéticos, ceremoniales ancestrales, en donde en tiempo de nuestros antepasados se realizaban ceremonias de conexión con el cosmos y la naturaleza. Recorre rutas ancestrales, realiza ceremonias transformacionales con plantas sagradas que te llevan a elevar tu conciencia, identificar tu sentido de vida, vislumbrar tus dones, tu destino,
tu transformación en un ser humano íntegro y conectado con la espiritualidad y la divinidad. Además de recibir terapias alternativas, integrativas, complementarias con la medicina tradicional, que interactúan y sanan tu cuerpo emocional, mental, espiritual y curan el cuerpo físico. Brindamos acceso total a las actividades turísticas ya establecidas como la gastronomía, eventos, biodiversidad, museos, hospedaje y movilidad, mediante reservas y rutas a convenir y tours ancestrales de la mano de guías especializados, adaptables a las necesidades y requerimientos del turista. Aseguramos la calidad de servicio a través de capacitaciones continuas a los actores del ecosistema ancestral. De igual forma, garantizamos la seguridad y bienestar del turista durante toda su visita. Turismo Ancestral Ecuador impulsa y promueve el desarrollo del turismo comunitario, vivencial, cultural, artesanal y agrícola. Además del apoyo a la comercialización de sus productos y experiencias. Ecuador, destino que se conserva para siempre en la memoria de todo visitante. Wow, excelente. Ya me da Gracias. ganas de ir. Sí, es hermoso. Yo Son también nuevos. estoy sacando la maleta. Sí, exacto. Si yo tendría una pregunta, porque ustedes hablaban de, vamos, de las rutas ancestrales y decían que, bueno, que son pocos los tramos que están explorados, ¿sí? Y que principalmente, pues, en las provincias de la sierra hay estas rutas. Me pregunto si también han pensado o tienen planificado también en las provincias de la costa explorar alguna ruta. Supongo que también habrán, no lo sabemos, porque lo que sí sabemos es que en Ecuador, pues, muchos creemos que solamente existe Ingapirca y más nada, ¿no? Hablando de lo ancestral. Sí, claro que sí. De hecho, Ecuador Ancestral funciona y ahorita les vamos a poner, cambio, una presentación de Ecuador Ancestral para que entiendan un poco el concepto en el cual nosotros estamos manejándonos para que le puedan ver de mejor manera. Un ratito. Ahorita. Sí, sí, se sube. La respuesta sí es Elix. Cuando mencioné la sierra, somos 17 paisajes. Aquí somos 23 provincias. Tenemos ampliados inclusive Galápagos y algunas provincias del oriente. Pero la respuesta es a nivel nacional. Lo que pasa es que el modelo de turismo ancestral puede ser implementado en toda la región. No es propio de aquí, sino poner en valor toda la ancestralidad. Porque los pueblos y nacionalidades no tenían la configuración política que tiene ahora el continente, sino más bien tenían, otros eran la Bayala, o eran de Mainca, o eran las culturas que existían. Eso. Por ejemplo, ahí ustedes ven cómo la América Latina, la Sudamérica, está integrada por el espiral áureo. Todas las ciudades sagradas, las capitales, están alineadas con el espiral áureo, esa geometría sagrada. Pues en ese mismo sentido, nosotros le creamos, bueno, una aplicación al territorio, al Ecuador, y de ahí nacen. Cuando me refería al equipo que está detrás, es ampliado, no tanto los investigadores, me refería a Claudio, a Diego, a Patricio, el equipo nuclear de las investigaciones, al equipo turístico, al equipo de música, al equipo de semiótica, al equipo cultural, y aquí están algunos tactas y yachas, por ejemplo, Roberto Chávez de Cuenca, el auto está en Bolivia, Carlos Hernández de Ciencias Ancestrales, Pascual Pruá, Soraya Quitucara, Santiago Cruz, un Cheva Ancestral, Pacha Terán de Stransig. Y, a ver, y aquí es la parte que les quería mostrar del modelo turístico. El modelo turístico, cuando ustedes vieron el modelo llegar a una ceremonia sagrada, no es el fin, no es el inicio, sino es el fin. Porque nuestro concepto es la parte global, es ven que conozcan el entorno, el territorio, ahí nos adentramos de las culturas, de las comunidades. Y ahí sí vamos a un tema transformacional, un tema interior. Porque una ceremonia sagrada, una ceremonia con plantas sagradas, tiene un propósito, tiene un objetivo. Es un tema espiritual, tiene que ser un tema espiritual que hay mundos en los que no solo son
humano, sino el cuerpo físico, sino el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. Y esto alineado con la cosmovisión andina, tanto en el tema espiritual, en el conocimiento, en energía y en el hacer. Entonces, las experiencias turísticas están desarrolladas en esos 4 ejes, tanto en el conocimiento, en acción, en el resolvimiento del entorno de las comunidades, y hasta llegar al más importante, el autocontrol, al autoconocimiento, el poder interior. Y esto, por ejemplo, se encuentra con las ceremonias sagradas. Entonces, hemos hecho un recorrido, hemos ya recorrido con unas 50 pilotos aquí en el país, entre centros ceremoniales, en comunidades, en ceremonias sagradas, donde este es el concepto. Y finalmente la plataforma que se comenta, la plataforma permite presentar todo el ecosistema que estaba disperso como un solo ecosistema, para que pueda ser visualizado a través del Internet al mundo. Entonces, esta es la plataforma, ¿no? Esto rápidamente. Y le comentaba básicamente las grandes rutas. Las grandes rutas, como tú ves, nacen desde los grandes ejes. El Inti Ñan, que es la mitad del mundo, el Caracas Ñan, que es la falla que viene desde Caracas hasta Guayaquil, el Quinti Ñan, que sería lo que es la ruta 35, y también el Capac Ñan. Fíjense la particularidad que todas recorren por Catequilla, el centro del mundo. Esa es nuestra bondad. Entonces, los solsticios y equinoccios, que son el norte y el sur, que nosotros vivimos los dos, porque tenemos la bondad de estar en los dos hemisferios. Y cuando nos referimos a las investigaciones, tenemos aquí, por cada una de las culturas, tenemos ya una investigación. El objetivo es profundizar, porque ahorita es mapear el Ecuador. Les faltan unas pocas a nivel de culturas, pero fíjense que tenemos en Cayambi, en Chimbo, Panzaleo, en Sáchila, en Pastos, Caranqui, Jampato, Pucay, Morona, Lulubamba, Caranqui, Quijos. Y todos estos han sido unos libros. Y la idea es transmitir esto y seguir haciendo audiolibros estamos traduciendo a 5 idiomas, a español, inglés, francés, italiano y alemán, porque hay mucho financiamiento de ONGs para el desarrollo y mantenimiento de la cultura viva aquí en el país, bueno, en el mundo. Entonces, esa es nuestra visión. Y cuando nos referíamos a los lugares sagrados, como tú decías, mencionabas a Cochasquí, tenemos algunos más, pero ya les vamos a presentar, tenemos mapeados en estos paisajes 100 centros lugares centros ceremoniales, espacios sagrados. Y con la arqueoastronomía, como veíamos, cómo se conectaba la parte terrestre con la parte constelar, cómo manejaban las fechas sagradas, los solsticios y equinoccios, que son fechas de cambio de estaciones o fechas que decantan en el conocimiento agrícola, que es el conocimiento que tenían nuestros antepasados. Si no hubiese ese conocimiento, nosotros tendríamos que partir de cero. Entonces, ese gran conocimiento que tenían que verlo, y en mucho tiempo, porque para identificar estos ciclos se requiere de muchos años, de centurias. Entonces, ahí es cuando entendemos que los pueblos ancestrales que nos anteceden no eran solo nómadas y recolectores, sino eran unas civilizaciones muy avanzadas, de las cuales hoy tenemos ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a la electromagnética de la Tierra, estamos aquí en el planeta, y en lugares energéticos nos damos cuenta que o veo una veta de agua, una falla eléctrica o una línea energética. Y esto sucede en la gran mayoría de los centros ceremoniales o de nuestro Ecuador. De estos tenemos mapeados 100 a nivel del país. Son las investigaciones, como les decíamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el paisaje Quijos, las Yumanji, aquí en Cayambi, las pirámides de Zuleta. Y aquí viene la parte científica, ¿no? Porque el geobiólogo determina la parte energética de la Tierra. Y eso básicamente, amigos, antes de continuar, de transmitirle justo la respuesta que nos decía Denny. Hay un conocimiento vasto que estamos implementando cursos para transmitirlos, pero hay videos también y finalmente llevando la experiencia turística para conocer los lugares. Y el objetivo nuestro es, en la parte investigativa, profundizar para conseguir más financiamiento para hacer investigaciones científicas, como lo tienen en Perú. Temas que es muy costosísimo hacer una restauración arqueológica. Exactamente, los hermanos peruanos, ellos lo tienen bastante bien, ¿no? Lo promueven de buena manera y es bastante conocido. Y de ahí que proyectos como el de ustedes, pues es importantísimo para nuestro país, ¿no? Rescatar todo aquello ancestral de lo cual ni nosotros mismos sabemos, ¿no? Como ecuatorianos. Me parece excelente todo eso. Yo quería hacerles una pregunta, porque bueno, yo vivo en Alemania, acá hay mucha gente que se interesa por Ecuador y también por los saberes ancestrales. Y bueno, las veces que he estado allá y que he llevado a gente, pues siempre los llevo a Ingapirca, ¿no? Hay, hay otros lugares aparte de Ingapirca que sean parecidos, que vamos, un Machu Picchu no lo tenemos o no lo hemos descubierto todavía, pero tenemos algo parecido en Ecuador. Sí, totalmente. Y te hago una reflexión. Tú dices, les llevamos a Ingapirca, pero ustedes
conocen que históricamente el gobierno inca se mudó la capital de Cusco a Tomebamba, a Ingapirca. ¿Por qué? Porque geológicamente permitía el control del Tahuantinsuyo. Esa es la bondad energética del país. Entonces, claro, Ingapirca son unas ruinas interesantes, pero hay relojes astronómicos o pucarás, como ejemplo, en las pirámides de Cochasquín. Pero en el noroccidente, aquí de Pichincha, hay 200 pirámides identificadas y 400 tolas identificadas, o sea, ya documentadas. Pero hay muchísimas más. Y en la Amazonía hay pirámides. El tema es que recuperar y poner en valor eso es muy, muy costoso. El tema de la estrategia de Machu Picchu ya lleva un siglo con esa puesta en valor. Y sin embargo, ahora Machu Picchu bajó por el tema administrativo y ya está moviéndose a Caral. Aquí en el Ecuador hay infraestructura de esa naturaleza, petroglifos, pirámides, por ejemplo, las columnas de Tangán, que no se conoce si son naturales o corresponden a una civilización. Hay lugares, pero espectacularmente lindísimos, que son del nivel, yo diría inclusive, superiores al tema de Machu Picchu. El tema es que el estado de conservación es la gran diferencia. Pero sí, por ejemplo, Ingapirca, cuando tú mencionas, es por su estado de conservación y el presupuesto que tiene para que se pueda mantener. Pero nuestro propósito es mapear justo todos los que no están visibles. Eso es nada de él. Muchas gracias, Nikki. Sí, Bélgica, desde Londres tenía también una pregunta. Tu micrófono, por favor. Sí, gracias. Muy interesante lo que nos acaban de dar esa información. A mí me gustaría que, no sé, algo que a ustedes les despertó más cuando descubrieron tal vez algún, qué sé yo, hallazgo, algo que ustedes no tenían la previsión de lo que ya estaban haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que más les atrajo y dijeron, bueno, por aquí es el cambio? Gracias. Claro. ¿Sabes que hay un fenómeno interesante? Que todo el equipo nuclear del proyecto, que es internacional, se conectó siempre en algún momento con el tema ancestral, luego de ceremonias sagradas con plantas sagradas. Las plantas sagradas, ya sea la manita de ayahuasca, peyote, o, San Pedro, o muchas más, son como todos seres vivos, pero que vibran a una frecuencia de conciencia. Entonces, no te permiten ver umbrales de entendimiento diferentes. No son alucinógenos, sino que llevan a estados alternos de conciencia. Particularmente, José y yo cursamos algunas ceremonias sagradas. Y al inicio, ese fue el disparador donde se orientó el proyecto, porque teníamos desde la parte informática, claro, una plataforma. La plataforma tecnológica funciona, pero este tema social es el más lindísimo. El gran desafío es primero integrar a nivel de ancestralidad todas las comunidades, con todos los entendimientos, con ese respeto de las plurinacionales, las cosmovisiones, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Que con sus particularidades. Y, y posteriormente generar ese desarrollo turístico aquí en el país. Y por eso es que es bien visto. Inclusive el Ministerio de Turismo ganamos en la categoría de entre 1.200 empresas, quedamos entre los 10 finalistas del proyecto Emprende Turismo, por el concepto de poner en valor toda la ancestralidad del país. Pero básicamente, respondiendo a la pregunta lógica, nos nació, se consolidó siempre en unas ceremonias sagradas. Y el ecosistema que hay de investigadores detrás es espectacular. Es a nivel de Sudamérica y cada vez se conoce más, porque en toda comunidad siempre hay sus sabios, siempre hay las personas que mantienen el conocimiento. En medida que nos vamos promocionando, expandiendo, vamos integrando más personas. Eso, mi querida Bélgica. Interesantísimo. Sí, hay que explorar también los lugares energéticos en la costa, diría yo, porque también hay nacionalidades indígenas en la costa, ¿no? Los sáchilas me parece también una cultura muy interesante, sí que, bueno, que se ha descubierto en los últimos 10 años, diría yo, recién, prácticamente recién. Yo quisiera, tal vez para nuestra audiencia, que ustedes aclararan un poco lo que significa un lugar energético de la Tierra. ¿Qué es lo especial de un lugar energético? Muy bien, qué muy buena pregunta. Un lugar energético es donde de manera natural existe energía y esta energía está dada por principalmente la malla electromagnética de la Tierra. La malla electromagnética de la Tierra es como el sistema nervioso que tiene el cuerpo, pero en la Tierra.
donde pasan los canales energéticos. Esos canales energéticos a nivel del planeta son estudiados por una técnica que se llama la geobiología. La geobiología estudia justo la radiestesia, la parte de los minerales. Esto ya es tema científico. Entonces ahí es donde la parte ancestral ya no es solo un concepto de fe, sino es científico, donde los gran mapas de radiestesia. Nuestro amigo argentino Claudio Ordujain nos pedía los mapas donde están las partes mineras. Y por eso es que generalmente donde hay minas es donde se depreda, pero ahí es donde se está afectando la parte energética de la Tierra. Eso. Y generalmente hay la parte de fallas geológicas, vetas de agua. Y generalmente el conocimiento antiguo colocaban en esos lugares los centros ceremoniales. Por eso hay lugares de sanación, de control, de desarrollo interior, dependiendo de ese tema. Y por ejemplo, existe la geopuntura como la acupuntura del cuerpo, cuando se sana un territorio energéticamente con tótems. Por eso ustedes verán en todas las grandes ciudades, en Vaticano, en Italia, en Egipto, los grandes monolitos, que son geopuntura en el planeta, que manejan el control de la energía. Esa es la respuesta, mi estimada Eli. Muchas gracias, Miki. Sí, a ver, ustedes en un principio dijeron que el grupo meta o la clientela prácticamente a quienes ustedes se dirigen son en primer plano pues académicos interesados y luego también tienen programas para familias con niños, ¿sí? Me pregunto, dado que estamos en Europa y en países que no son hispanohablantes en parte, si también tienen en consideración pues alguna programación para gente que no es de habla hispana, y si es que constan también con gente que habla otros idiomas para acompañar o si es que se requiere del castellano pues para No, la ruta. más bien el concepto es abierto. El tema del idioma es solventable con los especialistas, guías turísticos que manejan los idiomas. Y sí, más bien bienvenidos. Hay tres audiencias, ¿no? La científica es por el tema investigativo. La otra es el ecosistema de sanación, de las terapias que permiten a personas sanarse, que hay el ecosistema de los sabios, de Akshas. Y la otra es el de turismo. El turismo básicamente es tener un recorrido. Me gustaría presentarles justo lo que mencionas, la lámina donde tenemos mapeados todos los, los lugares, ¿verdad? Permíteme un segundito. Vale. Fíjense, amigas. Aquí tenemos, ¿no?, lo que tú decías, la cultura Quito, Cañari, Sáchila. Veámoslo en Sáchila. Tenemos el mundo Sáchila, bases sagrado de Tulipe, por ejemplo. Estos centros de relojes genómicos ahorita son mantenidos por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, pero antes eran utilizados eh, para mantener animales. Ese es el tema, que no se conoce, pero son unas arqueologías impresionantes. Los petroglifos de Quiriape, la impronta de los gigantes de Tirazona, en los ríos Toachi. Todo esto es ancestral, sino que claro, como no se lo mantiene, se va depredando. La tola sagrada del Cerro Bombolí, en Sáchiles, por ejemplo, tenemos Carangui, Cañari, Cayambi, Quijos, Liribamba, Riobamba, Quimbos, Pasto, Panzaleos, Jocay, por ejemplo, en Jocay, el gran Jocay precolombino, y cómo los grandes animales totémicos, las constelaciones eran replicadas en las ciudades sagradas, las tolas manteñas, los petroglifos del río Vendido, Montecristi, como ciudad sagrada. Por ejemplo, aquí las insulares, en Galápagos y en las costeras. Los corrales marinos, tenemos el Cabo Pasado y Canoa, la isla de La Plata. Entonces sí tenemos mapeado el Ecuador. Las ciudades sumergidas de los Caras, Estumpa, la Faja de Fuego de Galápagos. Bueno, Galápagos es, según el mito, al igual que Isla de Pascua, rezagos del continente perdido de Mu. Por eso los moais que se encontraron en Isla de Pascua también hay aquí en las islas. La isla Floriana, los muros de las lágrimas de Isabel, la isla Puná, isla La Tolita, y así. Tenemos limpiados en Pucará de Rumicucho, Volcán Pululagua, Chinchipuntiatzil, en Saraxí, aquí en Otavalo, aquí donde está el Timbabura. Fíjense, el lago San Pablo, hay la ruta, cascadas de Pecuche por la ruta sagrada en el Cuicocha, igualmente los petroglifos,
árbol de la fertilidad. Fue interesante que un amigo, cuando se le abrazó el árbol de la fertilidad, le dieron la noticia que iba a ser padre. Y Morona, Santiago, por ejemplo, la ciudad de Huapula. Huapula es una ciudad que el Consejo Provincial comienza a hacer la carretera y encuentran en la ciudad, fíjense aquí, esto es lo que sucede aquí. Todo esto está oculto todavía porque la selva. Ahora, entre Brasil y Bolivia encontraron, por medio del escáner IDER, que permite escanear sin vegetación, una civilización entre Brasil y Bolivia. Pero una civilización que se estima que tuvo unos 100 millones de habitantes. Entonces, eso es lo que se está descubriendo. Entonces, por ejemplo, Cueva de los Tallos, Petroglifos de Morona, Santiago, en Ambato, Cerro Hermoso, en la ciudad perdida de los gigantes, esto que decía. ¿Se fijan que hay pirámides que están ocultas? Este es el trabajo que falta realizar aquí en el tema arqueológico en el país, pero es una estrategia de país, porque son muy costosas. Lo que nosotros somos el primer mapeo y visualizar con el conocimiento de personas que están medio siglo en el tema, dónde están, documentales, georreferenciales. Tenemos un geoportal donde está georreferenciado todo esto. El Metro de Gurabo, los baños de Agua Santa, Cara de Cristo, y todos estos lugares. Eso, y ahí tenemos algunos más, pero eso es brevemente lo que les transmitimos, amigos. Y estamos llevando todo eso ya a la experiencia turística, mediante tours, circuitos y todo el ecosistema de hospedaje, transporte, que es muy apasionante, muy lindísimo, pero no solo la experiencia turística, la parte investigativa y la parte de sanación. Eso es nada mías. Muy bien. Dan ganas de ir enseguida, de verdad. Hay que, bueno, promocionarlos a ustedes más porque considero que proyectos como los de ustedes es lo que necesita el país, ¿no? Realmente necesitamos muchísimo proyectos como los vuestros, sí. Yo quería preguntarles también, que hablamos de los lugares energéticos, también se refirieron a un espiral áureo. ¿Qué es esto? A ver, permíteme un segundito una presentación. Fíjense en el espiral áureo en la geometría sagrada es geometría, a ver, caramba. Es un espiral que sigue la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci permite generar esta espiral que comienza aquí. Y este comportamiento, este diseño, sigue todo lo creado. El cuerpo, la imagen, los continentes. Es un patrón que se representa en todo el continente. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿dónde se estima este punto que está aquí? Es la mítica ciudad del Dorado, que todo el mundo han hecho expediciones para lograrlo. Pero pues, mediante esa geometría sagrada, determinamos que estaría por acá. Porque se fijan, si todas las capitales del continente, inclusive las del cono sur, siguen por el continente. Y nosotros aquí en el país le determinamos lo mismo. Partiendo desde el punto cero, tratamos de ver dónde se fueron las líneas geobiológicas que determinaron la creación de los pueblos y nacionalidades. Porque ustedes ven, aquí está Quitus, aquí están los Cayambi, los Cariñari, los Quijos. ¿Y por qué están en espacio-territorio? Es porque energéticamente esos lugares son los que permitían la vida, o tenían los grandes apus tutelares que permitían todo el tema del agua, el sol. Ese es el espiral áureo. Entonces, nuestras rutas están alineadas con esta geometría sagrada. Esa es la respuesta, Eli. Wow, muy interesante, sí. No sé si hay alguna otra pregunta desde aquí, desde el Zoom. ¿No? ¿Por el momento? Bueno. Voy. Sí. Jenny, ¿tienes otra pregunta, por favor? ¿Tu Sí, micrófono? gracias, Eli. Quería saber si es que ustedes dentro de sus experiencias turísticas también incorporan un tipo de experiencia gastronómica, porque es muy importante, ¿no? Nosotros los ecuatorianos relacionamos la cultura mucho con nuestra comida. Sí, sí, o sea, dentro de las experiencias, contemplamos el tema de gastronomía y la gastronomía ancestral. Por ejemplo, en las comunidades áchilas del Maipo o el tema de la comida ancestral en las comidas de la sierra, del oriente, pero es parte, porque el componente turístico básicamente es gastronomía, hospedaje y la experiencia que va sobre el tema ancestral.
pero sí. Ahora es interesantísimo. La gastronomía ecuatoriana es riquísima, es súper variada. Sino que, claro, falta ese esquema de ponerle en valor igual. Ujú. Pero sí, justo en el equipo que les mostraba, estaba Santiago Cruz. Fue un chef de 50 años de experiencia en el tema, pero desencarnó hace este año se nos fue. Pero trabajamos en el tema de poner en valor también la gastronomía. Lo que pasa es que esto también va de la mano con el Ministerio de Turismo, pero en nuestras experiencias está considerado. Qué bien. Gracias. Con gusto, Jenny. Importantísima la comida, sí, sobre todo la nuestra, que es tan deliciosa. También es otro campo que hay que explorarlo más, darlo a conocer más, sí, porque hay un potencial enorme, ¿cierto? Con toda esa diversidad que tenemos gastronómicamente hablando, ¿no? Sí. Ah, Mm. así es. Bueno, yo quisiera dos cositas primeramente, preguntarles a ustedes qué hay que hacer para contactarlos y para acceder a estas rutas, a estos viajes que ustedes ofrecen, ¿sí? Para que nuestra audiencia pues sepa a dónde tienen que dirigirse, por un lado. Y por otro lado, también quería pedirles como un mensaje final, no sé, algo que ustedes quieran decirnos también desde la patria para nosotros que estamos acá afuera. Gracias. Amigos, nosotros básicamente se nos encuentra en las redes sociales. Las redes sociales como Ecuador Ancestral y Ecuador Turismo Ancestral, pero Ecuador con Q. José es especialista y también nos va a dar un poquito de más específico las direcciones, pero básicamente estamos disponibles ahí, acceso a nivel mundial. Sí, justamente, o sea, estamos en Facebook, Instagram, también en TikTok. Es Ecuador justo aquí, como se escribe aquí, Ujú. Ecuador con Q. Ecuador y sin el apóstrofe. En el caso de redes sociales, Ecuador-ancestral, en general. Ujú. En las redes sociales. En Facebook estamos como Turismo Ancestral Ecuador, también. Es importantísimo que nos sigan porque ahí estamos publicando las experiencias que hay, los videos que se van generando, los eventos que vamos generando. Y hacia atrás pueden encontrar una variedad bien amplia de experiencias que se han realizado, como sea en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y aquí Muy en Quito bien. estamos ubicados en la Tribuna de los Iris, en la Holanda y Luxemburgo. Es en el centro de la ciudad, en la casa Coworking Cultural. Somos Ecuador Turismo Ancestral. Excelente, entonces ya sabemos cómo localizarlos. Perfecto. Sí, una cosita que quería preguntarles también, ¿hay alguna cooperación con grupos de otros países de América del Sur? ¿Hay alguna, no sé, un tipo de eso, de cooperación? Porque tenemos mucho en común. Sí, sí, sí. O sea, todo el equipo investigativo es del networking de aquí de América. Hay personales de Colombia, Perú, Chile. En esta propuesta tenemos un convenio marco con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que tiene 21 países a nivel del ámbito académico. Y de otra parte, también tenemos alianzas con varias universidades de aquí para promover los cursos. Salen con el aval de ellos. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Amauta Iguazi, que es de los pueblos y de nacionalidades, con la Universidad Católica, con la Universidad de las Américas para promover. Y a nivel de ecosistema turístico, por ejemplo, hay algunos mayoristas, por ejemplo, en Chile, Turismo Cocha, que se mantiene las alianzas para poder traerlos, realizar estas experiencias. Con ustedes, amigos, nos interesaría mucho, nosotros lanzamos las experiencias, se pueden lanzar con anticipación, generalmente las lanzamos con dos meses, para poder ponerlas en consideración y que conozcan el Ecuador. Ecuador es un país mágico, en el sentido que estamos en las tierras del medio, y las tierras del medio, a diferencia de los extremos, que el ecuatoriano es más tranquilo, más equilibrado, es justo. No tiene ni los climas extremos, ni el norte ni el sur, tiene los climas, pero todos en un día, sin ser extremos. Cuando como ustedes conocen las realidades de otros países, uno regresa a la tierra y es una bendición, este país es bendecido. Es que no se le valora y el tema administrativo no tiene a ratos desconcentrados, pero Ecuador es un mundo mágico, es un país, una maravilla. Suscribo al 100%. Yo creo que todos los que estamos aquí en la plataforma también, porque estando fuera, pues yo creo que es cuando más nos acercamos a casa, ¿no? Porque es cuando más lo extrañamos, ¿no? Sí, es una maravilla el país que tenemos, sí. Bueno, nos gustaría pedirles a ustedes un mensaje final para nuestra audiencia, ¿sí? Sí, amigos, el mensaje es, uno nace en un lugar porque tiene una identidad y un objetivo que arreglar.
algo que complementar, que apoyar el desarrollo de ese lugar. Y nosotros cuando volvemos a darnos cuenta qué estamos haciendo, nos encontramos con las personas que veíamos hace 30, 40 años. Entonces, sí, los mensajes de optimismo, pese a que las circunstancias estén un poquito adversas a nivel mundial, vengan tiempos de guerra, pero siempre nosotros creemos en la paz, creemos que el conocimiento ancestral nos llevará, ya lo vivieron, nuestros ancestros que vivieron, nos dieron guías que si seguimos ese guión, nos van a permitir desarrollar un mundo mejor. Estamos totalmente confiados. Pero queremos mostrarles un video para cerrar el concepto más amplio de poder ancestral. Les va a encantar. Adelante, adelante, gracias. Siente la energía del planeta, de la tierra, del agua, del aire. Una energía que renueva y sana el cuerpo, el alma y el espíritu, que nos reconecta con nuestro pasado y nos guía hacia el futuro. Turismo Ancestral Ecuador te conecta con Ecuador, una tierra que se vive, rica en cultura y ancestralidad, de gente única, corazón del mundo, reino de los colibríes, tierra del agua de oro y el eterno sol. Somos el puente tecnológico entre el presente y el pasado, entre el ser humano y la naturaleza, entre Ecuador y el mundo. Es momento de entender el valor de nuestras culturas milenarias, su importante aporte a la humanidad y cuál es su influencia en nuestro presente. Turismo Ancestral Ecuador te permite conocer el significado de Ecuador, entender su ancestralidad y aprender sobre nuestra cosmovisión, brindándote experiencias completas alrededor de cultura, gastronomía, idioma, costumbres y tradiciones de nuestras nacionalidades y pueblos originarios, además de experimentar sus sagradas montañas, paisajes, espacios arqueológicos, patrimoniales y su biodiversidad única. Mediante estudios geobioculturales, estudiamos la energía de la Tierra y su entorno, la conexión del territorio con los astros, identificando su cosmovisión y la significancia de cada lugar y paisaje cultural, plasmando todo este conocimiento en una experiencia turística energética ancestral única. Ecuador, tierra del medio, lugar para sanar, curar y transformarte. ¿Qué tal, amigos? Qué maravilla de país que tenemos, señores, qué maravilla. Es lindo, 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 lindo. Sí, pues bueno, muchísimas gracias. Sí, agradecemos nosotros a Nikki Armas y a, que no recuerdo su nombre, por favor, José Cajape. y a José también por vuestra ponencia. Gracias por estar con nosotros, por traernos y presentarnos el proyecto que es maravilloso y que tenemos que seguirlo pues dando a conocer definitivamente y ampliarlo. También agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí en la plataforma de Zoom y en todos los otros medios digitales. Somos el Enlace Latinoamericano Europeo, que es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos aquí en Europa. ¿Qué queremos? Queremos construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración, de comunicación y de unión
en lo cultural, lo social, lo político. Queremos vigorizar nuestra representación como migrantes latinoamericanos aquí en Europa. Síganos en las redes sociales y únanse a todas nuestras actividades, por favor, y compartan esta conferencia y esta ponencia y este proyecto tan interesante. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias, amigos de Eli, Bélgica, Jenny. Un saludo inmenso desde Quito, Ecuador, corazón del mundo. Les estoy Eso. seguiendo ya en TikTok. Si es que tienen este video que ustedes presentaron en español, perdón, en inglés, me encantaría moverlo en mis páginas. Vale, no, lo traducimos entonces, Jenny. No sé, más bien, por medio de quién te enviamos el enlace. De Bélgica y luego Exacto. nos conectamos. Ya, perfecto. Que pasen Amigos, qué gusto y éxito. Estamos bien. Chao. para servirles. Igualmente. Adiós. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.